Armas, droga y celulares son encontrados durante un operativo sorpresa realizado esta madrugada en el Centro de Detención Provisional de El Inca en Quito. La tarde de ayer domingo, momentos de terror se vivieron en este complejo Reymar, ubicado en el sector de Pancho Negro del cantón La Troncal, en Cañar. Su dueño, el dueño de estas instalaciones, fue asesinado con 8 disparos. Les tenemos un informe. Juez no dicta prisión preventiva contra Sebastián Yunda, pero sí dispone que le coloquen un grillete electrónico, pese a que el hijo del alcalde en disputa se encuentra en Bolivia. Vacunación contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años en Ecuador estaría en análisis. Se espera decisión de la Organización Mundial de la Salud. Esto luego de que Pfizer anunciara que su vacuna es segura para ese rango. Fin de semana violento en Guayas. 12 muertos y 7 heridos se registraron en 6 cantones. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos las noticias informando sobre un operativo de control registrado esta madrugada en la cárcel de El Inca, en Quito. Esto tras el intento de amotinamiento registrado hace 3 días. ¿Qué tal, Gaby? Tú tienes más datos. Sí, hola Tania, así es. Durante la requisa se encontraron municiones, armas blancas, drogas, celulares, entre otros objetos prohibidos. Un equipo de Coavisa ingresó en exclusiva al centro penitenciario. Paul Romero con este informe. La policía ingresó a la cárcel de El Inca en el norte de Quito 3 días después del intento de amotinamiento en este centro penitenciario. La madrugada de este lunes se realizó un operativo de control en las instalaciones de esta cárcel. Los detenidos salieron de sus celdas y los agentes les requisaron uno a uno. Los policías inspeccionaron todos los lugares de reclusión y encontraron varias novedades. Armas cortopunzantes, decenas de paquetes con droga, pipas artesanales, municiones, teléfonos, decenas de cargadores, chips de telefonía móvil, licor. Además descubrieron huecos en las paredes en donde los presos escondían los artefactos prohibidos, tapados con madera para evitar ser descubiertos. También encontraron libretas con contactos telefónicos que los presos tienen para comunicarse con sus familiares o las bandas delincuenciales que intentan controlar los centros penitenciarios. Al operativo asistió Fausto Cobo, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad. Persistiremos en el objetivo, imponer la ley y el orden. Este es el gobierno que ha dicho, no habrá tibieza, las mafias no nos van a derrotar, vamos a derrotar a las mafias. La requisa se realizó tras la advertencia sobre el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a esta cárcel. Inteligencia penitenciaria dio los indicios de que aquí había droga en ciertas celdas y se ha confirmado en algunas de ellas. Toda esta información fue proporcionada a la Policía Nacional para que planifique la operación en el centro penitenciario. Dentro de los ejes de la Policía Nacional estamos el eje preventivo, eje investigativo y lo que vienen a ser los grupos tácticos, RUMO, GOE y GIR. Para controlar la violencia en las cárceles, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad está coordinando con la policía operativos frecuentes en todos los centros penitenciarios del país. Un hombre de 56 años fue asesinado antes de que empiece un partido de fútbol en la provincia de Cañar. Por este crimen hay ya 3 personas detenidas. Merlin Ochoa viajó hasta el lugar y nos cuenta que los capturados tienen 18, 21 y 22 años. En
videos que circulan en redes sociales se escucha que los disparos se registraron segundos antes que empiece un partido de fútbol. ¿Quién está disparando? ¿Dónde está el que está disparando? Tras el ataque, en el piso quedó el cuerpo del dueño de este complejo turístico de 56 años. Sucedió en el sector Pancho Negro de La Troncal en Cañare. Que se trataría de una venganza, por cuanto la persona que procedió o presumiblemente procedió a victimar al dueño de este balneario había tenido un altercado en días pasados con él mismo y producto de eso, el día de ayer, a manera de venganza, procede a victimarlo. Según testigos, el fallecido estaba sentado en el bar cuando se acercó un hombre y le disparó 8 veces. Luego el asesino huyó con 2 personas más, quienes lo esperaban en una camioneta azul con balde de madera. La víctima fue asesinada frente a su hijo menor de edad. ¿La víctima tiene antecedentes penales? Sí, tiene antecedentes penales, 2 antecedentes por asesinato la víctima. Luego de varios allanamientos aquí en La Troncal, la policía capturó a 3 personas de 18, 21 y 22 años de edad, quienes presuntamente participaron en el crimen. Los detenidos no tienen antecedentes penales. Los familiares y los moradores del sector no quisieron referirse al tema. Los 3 detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos y serán procesados por el delito de asesinato, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Ambulancias inservibles. La mitad del parque automotor de las ambulancias públicas en el país están dañadas cuando deberían estar salvando vidas. Diego Cuenca buscó conocer las condiciones en las que se encuentran esos vehículos y se llevó una sorpresa porque muchos de ellos se pudren en el abandono, provocando que el ECO 911 no pueda atender a tiempo las emergencias. El 50% de las ambulancias están inservibles. Para utilizar una ambulancia pública, los pacientes le apuestan a la suerte en plena emergencia, porque no siempre la consiguen. No hubo ambulancia, siempre no hubo ambulancia, porque un hospital no tenga una ambulancia, que es el auxilio de prestarlo, pues. Eso ocurre porque los vehículos del Ministerio de Salud para emergencias se pudren en el abandono. Son decenas de ambulancias dañadas que pertenecen a los hospitales de los cantones de la provincia del Guayas y los encontramos en varios talleres mecánicos en Guayaquil, así, deteriorándose, inservibles. Esta ambulancia es del Cantón Balsar. No tiene motor. La dejaron 3 meses y aún no la reparan. Permanece estacionada en la Ciudadela Los Vergeles, con todos sus equipos dentro. El secretario del Sindicato de Choferes del Ministerio de Salud describe los daños. Operativas, ahorita tenemos 8 ambulancias de la atención prehospitalaria, lo que se conoce como ECO 911. ¿Y las demás? Están dañadas. En 2 ¿Cuántas? 14. Exactamente, dañadas, distribuidas en los diferentes talleres, en patios de los hospitales. Fuimos a otro taller en la Ciudadela Urbanor, donde encontramos 2 ambulancias del Cantón General Villamil. Una está reparándose y la otra espera que los mecánicos consigan un repuesto que debe ser importado. Justo en ese momento llegó una furgoneta, que es la única que funciona como ambulancia en playas. Se volvió a dañar, por eso llegó aquí. Eso quiere decir que durante esta grabación, esa localidad señala que esa realidad se repite en todo el país. Básicamente el 55% de las ambulancias están dadas de baja sin funcionamiento. Nosotros tenemos que brindar a los pacientes un sistema de ambulancias de calidad, porque la mayoría de pacientes se mueren en las pailas de las camionetas. Según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es que exista 4 ambulancias por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, para Guayaquil, Durán y San Borondón, hay 8 ambulancias del Ministerio de Salud. Es decir que solo Guayaquil debería tener 120 ambulancias para cubrir su población de casi 3 millones de personas.
El déficit causa que los operadores del ECU 911 no puedan despachar a tiempo esos vehículos para atender las más de 340.000 emergencias registradas en lo que va del año en el país. De momento estamos contando con 597, pero nosotros un mínimo necesitaríamos para poder operar un poco más de 700 ambulancias. No olvidemos que ya las acciones y las actividades se están normalizando, por lo tanto los accidentes de tránsito también se están incrementando y hay accidentes en donde requerimos inclusive hasta 4 o 5 ambulancias para poder movilizar heridos. Por eso los habitantes en Salitre, Guayas, convierten las tricimotos en ambulancias para trasladar a los pacientes hasta el hospital. Uno llama, no hay ambulancia, hay que traer al paciente como uno lo puede traer. Aquí se mueren los pacientes, por no haber una ambulancia no se lo puedo trasladar y no es el primer caso. El tiempo corre y las ambulancias siguen en talleres del norte, en el sur, en el suburbio, en cada rincón de Guayaquil, parqueadas inservibles, mientras hay vidas que requieren atención inmediata. A propósito del tema de las ambulancias, esta mañana el Ministerio de Salud Pública presentó el plan de recuperación de esos vehículos y para el abastecimiento de medicamentos hospitalarios. Ana María Palacios nos amplía la información. El 50% de las ambulancias en el país están fuera de servicio, un problema que el actual gobierno quiere solucionar y por eso desarrolló un plan de recuperación de 40 ambulancias hasta diciembre de este año. Hemos considerado necesario el adquirir 267 nuevas unidades. Son 267 ambulancias que de acuerdo a las necesidades consideramos que tienen que ser sustituidas y por tanto entran dentro de este proyecto integral de fortalecimiento de transporte medicalizado para la adquisición. El presupuesto estimado para cada una de las ambulancias será de $173.000. Además, ante la emergencia declarada hace algunos días por el desabastecimiento de medicamentos, la ministra de Salud, Jimena Garzón, declaró que se ha invertido $1.8 millones en la compra de medicinas. Hasta el momento se han distribuido 34 medicamentos en las 9 zonas del MSP para tratar las enfermedades graves. Hemos recibido 42 ofertas y bueno, esperamos que hasta mañana vamos a tener unas 30 más. Cuando se declaró la emergencia eran 123 los medicamentos que faltaban. Y para cumplir con la compra, la cartera de salud analiza la posibilidad de adquirir a farmacéuticas internacionales. Esta mañana se realizó la audiencia para vincular al hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, y a su tío al caso abierto por la información de supuestos negociados en el municipio capitalino encontrada en su teléfono celular. La fiscal pidió prisión para ambos. Jacqueline Rodas nos informa cuál fue la decisión del juez. Desde hoy, Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, y su tío César Yunda son procesados en la causa penal por posible asociación ilícita en la que ya hay otros 6 implicados. Sin embargo, el juez Máximo Ortega no aceptó el pedido de Fiscalía de dictar prisión preventiva en contra de Jorge Sebastián Yunda y en su lugar dictó medidas alternativas. Él tendrá prohibición de salida del país, deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y le colocarán grillete electrónico. Su abogada aquí en la audiencia ha confirmado que él está fuera del país, dijo que se encuentra en Bolivia por temas laborales relacionados con su actividad artística, pero según sus defensores él regresará al país para cumplir con las medidas. Escuchemos. Claro, obviamente, ¿no? El código señala a la falta de cumplimiento se dictará la prisión, ¿no? ¿Qué van a hacer entonces? Sebastián se presentará el día lunes. Ya lo dispuso el juez. Nosotros como defensa le transmitiremos a él, obviamente, él regresará acá. ¿Hay la predisposición? Por supuesto que hay la predisposición. En cambio, para César Yunda, tío de Sebastián Yunda y quien también sería primo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el juez sí aceptó el pedido y dictó en su contra prisión preventiva debido a que él no ha comparecido al proceso y tampoco estuvo presente en esta audiencia con su abogado. Según Interpol, César Yunda estaría en México. Gracias a Jackie Rodas por el informe. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó este lunes la notificación formal de su designación como defensor del pueblo encargado a César Córdoba, exsecretario de este organismo.
Córdoba reemplaza así a Freddy Carrión, quien fue censurado y destituido por la Asamblea por incumplimiento de funciones. El nuevo funcionario es cuestionado por los consejeros de minoría, quienes señalaron que no tiene experiencia en derechos humanos, principal requisito para este cargo. Distintas son las actividades que desarrolla el presidente de la República, Guillermo Lasso, en Nueva York. El jefe de Estado tiene una agenda de reuniones durante toda la jornada que incluye un encuentro con el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, actual enviado especial de ese país para el cambio climático. El presidente Guillermo Lasso se encuentra en Nueva York luego de su participación en la cumbre de la CELAC. Esta mañana se reunió con empresarios e inversionistas en un encuentro organizado por la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. Allí Lasso comentó las acciones que emprende su gobierno para atraer capitales, así como para dinamizar la reactivación económica y productiva. Lasso también concedió entrevistas a medios de comunicación. Mi mensaje es que el mundo va a respetar más a América Latina y el Caribe en la medida que nuestras economías se fortalezcan, crezcan y sean capaces de dar respuesta a los ciudadanos, al ciudadano común en su vida ordinaria, que tenga más ingresos, aliviar la pobreza, generar más alimentos en la mesa. Es decir, pensar más en el ciudadano que en el interés político de los gobiernos. Luego el mandatario participó de una reunión organizada por Goldman Sachs con ecuatorianos residentes en Estados Unidos. En primer lugar con el secretario general de Naciones Unidas, exactamente con el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, también con el jefe de la diplomacia europea, de la Unión Europea, Josep Borrell, con el presidente de República Dominicana. En la tarde, Lasso sostendrá un diálogo con John Kerry, quien es el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático. La jornada del presidente de la República terminará con su participación en la Cumbre Concordia, donde líderes abordarán temas de preocupación coyuntural en el mundo. Más adelante en Televistazo, 12 muertos y 7 heridos se registraron durante el fin de semana en varios cantones de Guayas. Además, estará con nosotros el flamante gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena. Ya regresamos. Seguimos con más información. La inseguridad se apodera de la provincia del Guayas. Durante este fin de semana se registraron 12 muertes en 6 cantones. En uno de los crímenes, la víctima estaba acostada en una hamaca cuando fue baleado por 2 sujetos que luego huyeron. El cadáver quedó al pie de una vivienda en el barrio Bocana, en Salitre, Guayas. La víctima estaba acostada sobre una hamaca cuando 2 sujetos se le acercaron, le dispararon y corrieron hasta la esquina, donde se subieron en 2 motos y huyeron. El hecho se registró la noche del domingo. En el sitio, la policía realizó las primeras investigaciones. Se trata de una muerte violenta de un ciudadano de sexo masculino de 31 años de edad y efectivamente la persona se encontraba ahí descansando y procedió a recibir impactos de proyectil. Tenemos al momento 6 indicios balísticos recopilados que ya dentro de la cadena de custodia el Departamento de Criminalística se encarga de él. Según los agentes, el fallecido tenía 2 procesos judiciales pendientes. Horas más tarde, cerca de la medianoche, en La Aurora, Daule, otra persona fue asesinada cuando salió a comprar. El hombre se movilizaba en moto cuando fue interceptado y disparado al menos 10 veces. Pero esos no fueron los únicos crímenes. La tarde del domingo, una ráfaga de disparos asustó a los moradores de la etapa 2 del Recreo en Durán. En ese sitio, un hombre que se movilizaba en un auto fue acribillado. En el ataque, 3 personas resultaron heridas. Presumiblemente se tratan entre 2 bandas por la disputa de territorio. Al momento tenemos 3 heridos y una persona fallecida. Bueno, tenemos 24 indicios balísticos, 9 milímetros. De acuerdo a la información que hemos recabado, hay pistola y su ametralladora. Las circunstancias de ese hecho aún no están claras. Sin embargo, los agentes deben investigar también otros 9 casos más que ocurrieron entre el sábado y el domingo en Guayaquil, Durán, Naranjal y El Triunfo. Pablo Arosemena Marriott es el segundo gobernador del Guayas en el gobierno de Guillermo Lasso. El viernes último recibió el despacho de su antecesor Vicente Tayano, así como un borrador de un convenio de cooperación con las empresas de seguridad privada.
Gracias por estar con nosotros en nuestros estudios en Guayaquil. Usted ha adelantado que su herramienta para la lucha contra la delincuencia, que será prioridad, será como una especie de tridente que unifique las acciones de la policía, los guardias de seguridad, metropolitanos, Fuerzas Armadas. ¿Cómo será esto? Gracias, Tania, por la invitación. Un saludo cordial para todos los televidentes. Estamos en el gobierno del encuentro y tenemos un objetivo muy claro marcado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Paraguaya, seguridad, seguridad y seguridad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el llamado tridente de la seguridad, que tiene 3 partes. La primera parte, las fuerzas de orden público. Ahí tenemos a la policía, las gloriosas Fuerzas Armadas, el ejército, también los guardias de seguridad privada. Hay más de 30.000 guardias de seguridad privada en toda la provincia. Para que tengamos una idea en relación, hay 50.000 policías a nivel nacional. Tenemos que trabajar de forma coordinada. Pero esa es la primera parte del tridente. La segunda parte tiene que ver con justicia. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, todos hablando el mismo idioma. Y la tercera y última parte del tridente, igual de importante, son las autoridades. Estamos hablando de municipios, alcaldías, prefectura y la gobernación a las órdenes. Por eso, una de las primeras acciones que he hecho una vez asumió como gobernador hace escasas 72 horas, ha sido llamar a los alcaldes, principalmente llamar a la alcaldesa, llamar a la prefecta, y decir, estamos a las órdenes, somos el gobierno del encuentro. Aquí no importa quién mete los goles, lo importante es que el equipo gane, el equipo se llama Guayas, el equipo se llama Guayaquil, y en eso estamos trabajando. El convenio de seguridad que pretende incorporar a los guardias privados para ir poco a poco, unos 30.000, se ha dicho, solo en la provincia del Guayas, como 90.000 a nivel nacional, ¿deberá pasar por una reforma legal? ¿Ellos podrán usar armas, por ejemplo? En el caso de los policías metropolitanos, usted necesitará un convenio adicional con el municipio. ¿Ha hablado con la alcaldesa al respecto? Por cierto, ahora hay un hombre que conoce de seguridad, como es el general Víctor Arauz. ¿Esto va a facilitar las cosas? Lo importante es que estamos dialogando todas las autoridades y en el gobierno del encuentro las cosas que se han hecho bien se continúan. El exgobernador Vicente Tayano dejó muy bien avanzado un convenio con más de 150, 160 empresas de seguridad privada. ¿Cuál es la idea? Que puedan ser los ojos de la Policía Nacional. Tenemos ese contingente, aprovechémoslo. Entonces, ¿qué significa ser los ojos? Bueno, cuando hay delincuencia que está por todos lados y un guardia de seguridad privada la detecta, que pueda retener a esa persona si de manera flagrante lo encuentra cometiendo un delito. ¿Y esas empresas de seguridad privada, perdón que lo interrumpa, sí, van a poder estar, por ejemplo, en el ECU 911, tener una participación con voz y voto allí donde se toman las decisiones? Sí, lo importante es estar integrados a través de una aplicación justamente del ECU 911 para usar la tecnología, incluir a la ciudadanía y que la gente tenga la certeza de que su gobierno, el gobierno del encuentro, está trabajando por la principal problemática que todos tenemos. Yo soy ciudadano hace 42 años que tengo de edad, funcionario público hace 42, 72 horas, así que hemos vivido en carne propia el flagelo de la inseguridad, que es parte de un acumulado de malas políticas de los últimos 14 años. Ahora, supongo que usted como ciudadano, fue presidente de la Cámara de Comercio tanto tiempo, presidente de la Federación de Cámaras, conocía esta problemática y muchos se preguntaban en voz alta por qué no se puede armar a guardias de seguridad después de que pasen ciertos filtros necesarios, ¿no? Sí, impuestos por las autoridades. Sí, yo creo que aquí estamos todos con la misma visión, estamos sintonizados. Y eso es lo importante y por eso el tridente funciona, porque es articular estas distintas partes. Le cuento que yo mismo dentro de las primeras 24 horas, por instrucción del presidente, de nuestra ministra de Gobierno, participé en un primer operativo nocturno. Estamos hablando la noche del viernes y entrando la madrugada del sábado. Nos fuimos hacia el Guasmo Sur, en un sector, no sé si todos lo conocen, pero le llaman el Afganistán ahora. Y es un sector muy complicado. Y estuvimos ahí presentes y la verdad que le cuento una anécdota. Ya saliendo del operativo Golpe 1 de la mañana, había una soda, digamos, una pequeña tienda de abarrotes combinada con soda bar, de expendio de jugos precisamente. Había toda una familia ahí consumiendo. Pero estamos hablando que a la 1 de la mañana del día sábado. Entonces me acerqué donde ellos, ¿cómo así están aquí todos ustedes? Me dicen, nos sentimos seguros. Entonces, eso es lo importante. Cuando tú ves estos operativos conjuntos, la Policía Nacional, el Ejército, la HUMO, que son las unidades de maniobras y operaciones, antimotines, también la Comisión de Tránsito,
la gente se siente segura y la gente sale. Entonces ahí tienes una reactivación. Ok, por eso hay 54 puntos, perdón. Sí. Hay 54 puntos considerados calientes solo dentro de la ciudad. Pero insisto, si se pueden utilizar mayores recursos como policías metropolitanos, como guardias de seguridad, sería sin duda tener más recursos, pero con armas. Sin duda, sí, es mejor tener más jugadores en la cancha que menos jugadores en la cancha. Obviamente hay que hacerlo dentro pues, de un plan estratégico integral. Nosotros, como gobierno del encuentro, se está trabajando en un plan de seguridad nacional integral que, si me lo permiten, tiene 3 ejes. El primero, justamente, el foco en Guayas, lo principal. A nivel nacional, el foco en la seguridad en Guayas. El segundo, justamente en Guayas, por su naturaleza costera, proteger el nudo costero. Ese cordón costero, poder protegerlo con especial énfasis, porque todos sabemos que conforme te vas más hacia el sur de Guayaquil, te vas más hacia el puerto, por ahí entra y sale el mal, el flagelo de la droga. Bueno, más aún cuando dos delegaciones diplomáticas han señalado justamente al sur de Guayaquil como una de las zonas que no se debería visitar. Me refiero a informes de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Y ahí es donde debemos de redoblar los esfuerzos. Y tercer y último elemento de este Plan Nacional Integral de Seguridad, decía, foco en Guayas, el cordón, proteger el cordón del costero. Y por último tenemos las cárceles, la rehabilitación del sistema carcelario, donde específicamente hay una dotación de 75 millones de dólares para poder fortalecer la seguridad. Y la SNAI está liderada por el coronel Fausto Cobo, que está haciendo un gran trabajo, y yo estoy seguro y confío en él que él pues va a lograr derribar a esas mafias. Este es un desafío monumental el que usted ha mencionado. ¿Con qué se queda satisfecho? Mira, tomemos en cuenta que hay 444 muertos hasta el día que usted asume solamente en Durán, Guayaquil y San Borondón. Sí, yo quería quería mostrar un cuadro donde un poco los números son elocuentes. En los últimos días se tienen más de 8.000 detenidos por delitos. De esos, más de 1.000 son armas de fuego. 4.441 armas blancas. Un dato importantísimo, 187 bandas desarticuladas por nuestra Policía Nacional en conjunto con el Ejército y las Fuerzas Especiales. Y por último, en los últimos días, más de 34 toneladas de droga incautada. Entonces hay que ir a la raíz está en la droga, la mayoría de los delitos tienen que ver con la droga y hacia ahí estamos apuntando. Vamos a ser implacables con el crimen, la ciudadanía puede estar tranquila, se siente ya el cambio, el gobierno del encuentro es un gobierno que ha venido a trabajar y con el mismo éxito que se logró la vacunación, que se pensaba que eso era una locura y no se iba a poder hacer, pues con ese mismo ímpetu vamos a trabajar en los objetivos planteados por el presidente Guillermo Lasso para Guayas. Seguridad y seguridad. Gracias por estar con nosotros, gobernador. Es un desafío monumental. Le deseamos mucha suerte. A las órdenes. Regresamos con Internacionales. En Ecuador, seguimos informando, las autoridades esperan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para arrancar con la vacunación contra el COVID para niños entre 5 y 11 años. Esto luego de que se diera a conocer un estudio de la farmacéutica Pfizer de que su vacuna es segura para menores en ese rango de edad. Bessie Granja nos amplía la noticia. La inoculación a menores entre 5 y 11 años en Ecuador aún está en análisis. Así lo confirmaron las autoridades del Ministerio de Salud, quienes esperan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para determinar el tipo de vacuna más adecuada y el número de dosis. José Ruales, viceministro de Gobernanza en Salud, adelantó que el país posee un stock de las vacunas Sinovac y Pfizer en caso de aprobarse la inoculación para este grupo etario. Estamos manteniendo una reserva que está contratada para llegar a finales de octubre y el mes de noviembre de ambos tipos de vacuna, de tal manera que si hay una decisión de vacunar a los niños con cualquiera de estas dos vacunas de estos laboratorios, tendremos la cantidad necesaria para poder hacerlo. Las declaraciones surgen tras el último reporte de la farmacéutica Pfizer, publicado este lunes, que en un ensayo de fase 2-3 mostró que su vacuna era segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años. La empresa dijo que planea presentar pronto los resultados a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, para una autorización de uso de emergencia.
Esos resultados, tanto de las decisiones de las agencias, de la OMS o los estudios, son valorados por nuestro comité de asesor en prácticas de inmunización a nivel nacional, y en base de la decisión de los técnicos nacionales, el ministerio toma una decisión final. En Loja, sus autoridades solicitaron acelerar el proceso de inoculación para niños de 5 a 11 años, una vez que se logre la aprobación científica internacional. Esta es la primera provincia con una población vacunada del 85%. Sin embargo, las autoridades de salud aclararon que de tener el visto bueno para arrancar con este proceso, la inoculación para los niños se implementará en todo el territorio nacional. Bien, y con esta importante información estamos concluyendo. Gracias por su amable sintonía, como siempre. Tania. Volveremos con más noticias a las 19 horas con Televistazo Estelar. Un abrazo.